Pues bueno, hoy está con nosotros nuevamente el doctor Jesús Estuardo Luján. Él es ginecólogo y obstetra por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y la vez pasada estuvimos hablando de los efectos del COVID. Así es, efectos de COVID, Alejandro. ¿Efectos de COVID en qué? Ya no me acuerdo bien. En la salud. En la memoria. Sí. Incluso es uno de los principales efectos adversos que da, porque pues, el concepto de salud, según la OMS, es el equilibrio biológico, psicológico y social. Sí. Y social es el más importante, es el ambiente. Y esta parte inflamatoria afecta precisamente eso, la parte mental, biológica y emocional. Y de eso hablando del COVID. Y hoy vamos a hablar de una cosa que me pareció interesantísima, porque son 10 cosas genéticas que heredamos de nuestros padres. Sí. El cuando te toca, aunque te quites, ¿no? Sí. Todo está en nuestros genes. Esta información que recibimos de nuestros padres, hoy más que nunca la entendemos muy bien, y sobre todo si no la entendemos, estamos basados en el azar. Y el azar es importante, pero cuando conocemos exactamente cómo funciona mi mente, cómo funciona mi cuerpo, a qué alimentos soy sensible, a qué alimentos no, y sobre todo cómo hacer para que lo que dure mi vida dure igualmente mi cerebro. Porque tenemos el concepto erróneo de que mi papá está muy bien y tiene 92 años y de la mente está perfecto, pero es que eso es lo normal. Sí. Lo normal es que no perdamos memoria, que nuestra mente no empiece a envejecer y que vaya en el mismo biorritmo genético. Pero se puede trabajar para que las funciones cerebrales se mantengan por toda la vida. Sí, exactamente. Todo eso se le llama epigenética. La epigenética es mi conexión con mi actividad física, mi ejercicio, con la parte emocional y con la parte biológica. El tema está en que muy pocas personas podemos observarnos cómo somos. A veces nos gusta lo que no deberíamos. Por ejemplo, yo soy sensible a la cebolla. Y de chico, en mi prepa, sembré cebolla. Entonces, por supuesto que me intoxiqué de tanto comer cebolla. Y como me gustaba, pues pudimos vender mucha cebolla, pero eso en el tiempo, si yo hubiese sabido genéticamente, que hoy lo sé, que soy sensible a la proteína que tiene, pues obviamente hubiese cuidado ese balance para no hacerlo. Igual, yo fui beisbolista, parte de mi profesión iba a ser entrar a ¿Pitcher? Sí. Es que vi cómo pusiste pero mi genética es que tengo una proteína que no funciona bien, que cuando yo hago ciertos movimientos en mi brazo puedo lesionar mi nervio, y es lo que me pasó, pero yo no lo sabía. Entonces, todo eso se llama estudio de epigenética, es decir, tenemos 20,000 genes, de los cuales pues vienen del papá y de la mamá. La selección natural es que nos selecciona para tener los mejores genes, pero no sabemos interpretarlos. Entonces, es un estudio de saliva que hacemos, que mide todos estos genes. De hecho, 1 de cada 15 personas en el mundo tiene enfermedades que no conocemos. Pensamos que la demencia es por la edad, el Alzheimer, pero todo eso está predeterminado quién lo va a tener y quién no lo va a tener. Y también ahora la genética nos dice cómo evitarlo. Qué comer, cuántas horas dormir, qué ejercicio hacer, cuánto café tomar. O sea, ese estudio te dice todo lo que, o sea, cómo tienes que llevar tu vida, en realidad. Es tu manual de operaciones y te lo da y vale 4,000 pesos. Ahora, ¿Al nacer te lo haces? ¿Qué ventaja? Idealmente al nacer, perdón Alejandro, Sí. Idealmente al nacer, pero lo podemos medir en cualquier edad. Sí, porque pues, si no te lo hicieron ahorita, ¿qué ventaja le da a quien se hace ese estudio y sabe todo eso que tiene que saber sobre sí mismo? Sí. ¿Le da sobre vida? ¿Le da mayor calidad de vida? ¿Qué le da? Todo, Alejandro, le da salud física, emocional y mental, porque estos genes se van expresando conforme vamos creciendo. Y como lo platicamos en el programa anterior, el problema es que hoy nos movemos menos. Pero ¿qué es moverse? ¿No? ¿Cuánto tiempo? Quizás a lo mejor yo requiero 20 minutos, quizás 30 minutos, en promedio 20 minutos de caminata al día para el 80%, pero hay personas que requieren 30, 40. Nos da cómo resolver nuestros problemas. El temperamento que uno conoce no lo entendemos bien porque lo vamos aprendiendo conforme el tiempo. Claro. Y entonces toda esa información
El estudio nos dice qué hacer para vivir más, para enfermarnos menos y sobre todo para sentirnos mejor, pero es biológico, psicológico y mental. O sea, quizás todo este tiempo que llevamos, pues evidentemente no hemos hecho bien las cosas, ¿no? Digamos, por lo que no sabemos, por ignorancia. Pero si hoy nos hacemos ese estudio, podemos empezar a cambiar la vida y es un poco reversible, digamos, como que frena el daño a lo mejor que le hemos hecho. ¿Puede ayudar? Con solo 3 meses de practicar alguna rutina específica sobre nuestro manual de operaciones, podemos controlar y revertir los efectos que se nos han ido expresando. Doctor, pensando en que las personas, por ejemplo, que quieren tener hijos, que quieren tener hijas, ¿también este tipo de estudio nos puede ayudar a prever qué tipo de enfermedades podemos estarles pasando a las próximas generaciones? Claro, Gonzalo. Hay 3 tipos de estudios genéticos. El primero nos dice de las 4,000 enfermedades que son muy frecuentes, que se expresan también con la edad. Recordemos que hoy nos estamos embarazando a los 40 años o 50 años. Entonces, esa tendencia ha cambiado. Después de los 35 años es mucho más frecuente que esos genes no se inactiven ni se expresen. Por ejemplo, autismo, inmadurez cerebral, parálisis, cosas que vemos todos los días y pensamos que a lo mejor solamente es por alimentación, pero no, es genético. Y entonces, antes de ser papás, deberíamos de hacernos el match genético para ver si nuestra pareja y nosotros compartimos esos genes que pueden darle una enfermedad a un bebé. Y esas enfermedades no son tan raras. Por ejemplo, la mayoría de esos portadores es 1 en 15, 1 en 20, 1 en 30. No, es mucho. Es mucho más alto. Y aparte ese es un espectro. No todas las condiciones se expresan en el 100%, van del 1 al 10. Es decir, a veces vemos un niño que no se levanta bien y dices, algo tiene, pero no sé qué tiene. Y esta puede ser una variación de lo que se llaman distrofias, problemas neuromusculares. El segundo tipo de estudios es el que hacemos para ver cómo funcionamos, nuestro manual, es decir, qué comer, cuánto dormir, cómo resolver nuestros problemas. Y haces un match porque dependiendo, por ejemplo, si un papá, la altura la heredamos del papá, la inteligencia de la mamá, el cromosoma. Ay, con razón es X, brillante. Y la inteligencia no es solo un coeficiente, sino mi habilidad para resolver las condiciones del día a día. A ver, ¿eso es regla? Wow. En un 75. La estatura del papá, la inteligencia de la mamá. Sí. La calvicie de la mamá. La calvicie viene del abuelo, pero es del abuelo materno, pero es un 75%. Ah, sí. Entonces está sumamente predeterminado. Por ejemplo, los hoyuelos, barba partida, es paterno. Configuración del ojo, materna. La parte de los lóbulos, materna. Altura del papá, inteligencia de la mamá, la ansiedad y la depresión materna. Enfermedad, papá. Las condiciones de energía están en la mitocondria, es mamá. Okay. Entonces están perfectamente determinados. Pero es algo que, por ejemplo, si mi papá es bajo, yo puedo saber mediante la epigenética cómo alcanzar una estatura 30% más que mi papá. Aunque tengo un 75% que es muy alto, el porcentaje de que mi talla vaya a ser baja. Entonces, y eso es muy interesante porque, por ejemplo, la estatura, dices, ok, mi papá no es alto. ¿Por qué no es alto? El 75% es porque hay acidez en los riñones. Entonces, si yo me hago el estudio genético y tengo la tendencia para la acidez y mi papá es bajo, yo puedo usar sustancias que son alcalinas en mi infancia que me van a hacer crecer 30% más. Y 30% más es rebasar a mi papá en un 30%. Eso hace toda por eso llevar la a los diferencia. niños ahorita es tan importante. Ya nosotros, si no lo hicieron, pero pues es cambiarles la vida, ¿no? Exacto. Por ejemplo, si los que estamos aquí sentados, Alejandro, Gonzalo, Juan, nos medimos ese estudio de epigenética y nos dice, pues Gonzalo tiene tendencia para problemas cáncer de colon, Alejandro de próstata, tú tienes tendencia para diabetes. Nos dice también qué alimentos no consumir desde hoy. Es decir, te da dietas, te da sueño, porque con eso puedes controlar 95% el que ese gen no se te va a expresar. 95% es el estilo de vida, rebasa la medicina por mucho, rebasa la prevención y la detección. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Porque claro, antes era muy costoso, hoy es por falta de información. Porque el mejor regalo que nos podemos dar nosotros en nuestro cumpleaños es hacernos un estudio de epigenética, porque podemos frenar
el que nuestro cuerpo y nuestra mente vayan en sentido opuesto. En cualquier momento de la vida. En cualquier momento de la vida. Ahora, ¿por qué México tiene los niveles más altos de obesidad, hipertensión, de ansiedad y depresión? Pues porque está en nuestros genes. Nuestra cultura Qué fuerte eso. ambiental, nuestra mezcla que tenemos, Sí. hace que nuestros genes sean muy distintos al americano, al europeo, al sudamericano. Somos una entidad muy distinta al resto del mundo. Por eso en Estados Unidos están deseosos de tener información nuestra, ¿no? Porque su población hispana es muy alta. Y ellos están teniendo más enfermedades. Antes era en la población oscura y ahora es en la hispana. Entonces, están sumamente preocupados porque los hispanos nos estamos enfermando tanto. Porque no tenemos ese manual que nos dice: tú puedes consumir esta cantidad, o sea, de café hasta aquí es lo normal. Y el café tiene propiedades muy buenas, ¿no? Okay. Pero el exceso puede producir, ¿no? ¿Y dónde se puede uno hacer ese este estudio? Bueno, existen actualmente, afortunadamente en México, muchos laboratorios excelentes. Nosotros somos uno de ellos, que podemos hacer esos estudios. Nosotros, nuestra laboratorio, bueno, nuestra página es de pronatal.com.mx, pero existen muchos laboratorios. Pueden buscar estudio de epigenética, genética, y es un estudio muy accesible que lo podemos tener en 20 días y nos da un manual de información. ¿Es sencillo interpretarlo? El estudio en sí te lo interpreta y cuando te da la interpretación, pero aparte cuando te da el resultado, te sientas en un taller. O sea, haces un taller para aprender cómo funciona tu mente, cómo funcionan tus emociones, cómo funciona tu cuerpo. Y ese manual es toda la información que tienes, está ahí. O sea, no hay... Qué interesante. Y lo Y podemos... es de esos estudios que hay que guardar entonces también para el resto de la vida, ¿no? Sí, y aparte, Sí, para toda esa la es vida. una herencia para nuestros hijos. Claro. Claro. Porque los hijos nacen con esa tendencia, Sí. pero hay algo que es ambiental, ¿no? Hay un bajo porcentaje que es solamente ambiental. Entonces, ya sabemos mi papá cómo funciona, mi mamá cómo funciona. En ese estudio ya podemos saber qué otras cosas debo de cuidar, aparte de las que yo traigo inmersas en mi cuerpo. Doctor Jesús Pues muchas gracias. Luján es Irastorza. Gracias por haber estado aquí otra vez. Al contrario, Muy, gracias muy, por muy la interesante, invitación. como la vez Gracias, anterior también. qué Gracias. interesante, sí. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos con más. No se vayan. No.